su cartilla del IMSS, que aquí no la quisieron atender porque era IMSS de otro estado y tenía que ir al IMSS de su estado para ser atendida. Cosa que pues sabemos que no es cierto, pero aún así, simplemente por el hecho de ser migrante y que la vean cargando cosas o con sus hijos, ya le quitan... Hay una discriminación. Sí, totalmente. Eh, También preguntaste qué diferencias considera que existen las personas, ¿no? Uh-huh. En estas experiencias migratorias entre hombres y mujeres. ¿Cómo perciben a los hombres las mujeres? Uy, esto estuvo muy, muy interesante, súper interesante a la hora de preguntarlo, porque muchas mujeres me decían de que no, es igual, pero una de las dinámicas de género del albergue es si ven a personas externas, aunque ya tengan la previa autorización de las dirigentes de este albergue, que es muy organizado, la verdad, y es muy seguro, hay hombres detrás de ellas. Y normalmente es los hombres con los que vienen viajando. Y están como manteniendo el control de las respuestas o de sus mismas acciones, ¿no? Entonces yo al preguntarle esto a las mujeres, ellas estaban como de que no, no hay diferencias. Pero hubo una parte donde hice un pequeño grupo focal con unas mujeres que estaban amasando. Y cuando yo pregunté eso, como 6 hombres se pararon inmediatamente y dijeron, no hay ninguna diferencia, a nosotros nos tratan como perros. Y pues yo me hice chiquita, ¿no? Yo de que, oye, se me están parando 6 hombres atrás de mí a defender un punto. Y dije, está bien. Pero ellas solas empezaron de que sí hay diferencias. Sí hay diferencias porque a las mujeres sí nos tratan mejor a veces, sí nos pasan primero, sí nos dejan subir primero al camión, al tren, al barco, a lo que sea. Pero también siempre tenemos que estar cuidando a nuestras hijas. Claro. Tenemos que ir detrás de nuestros hijos, de nuestras hijas, porque no sabemos qué hombre viaje solo y se quede en el camino. Al decir se quede en el camino es que fallezca durante la migración. Claro. Y esto me contaron que internamente en las personas que viajan en camiones, no recuerdo cómo las denominaban, burreros creo, algo así. Uh-huh. Cuando viajaban en los burreros había hombres que abusaban sexualmente de niños, niñas y otras mujeres, y ellos son los que quedaban en el camino, porque o los bajaban o perdían la vida o se las quitaban los mismos miembros del camión. Aquí entre los testimonios dice, por ejemplo, si hay diferencias porque los hombres consiguen trabajo más rápido y las mujeres nomás consiguen vendiéndose. Sí. Es decir, esta percepción también del trabajo sexual forzado como vía de digamos, de prosperidad, ¿no? Al llegar a un lugar nuevo. O sea, las diferencias en términos laborales también, de la dificultad laboral. Luego viene otro testimonio que dice también, me daba mucho miedo que miraba en la tele que violaban a las niñas y mis hijas chiquitas las traía del lado de la ventana para que ningún viejo las mirara. También un poco como esta construcción que tiene que ver con la comunicación y con la prensa, pero yo creo que todos vemos el bombardeo de información, ¿sí? Y evidentemente las personas que van a migrar pues observan las noticias y ven lo que está pasando. ¿Cómo se vive o cómo viven esta cuestión de pues el miedo, ¿no? Y cómo las afecta en la toma de decisiones? Sí, pues sí, la influencia que tiene el medio, como lo mencionó, claro. o lo mencionó, es brutal, porque hay personas ahí o sea, personas migrantes que cuando salen de su lugar de origen solamente traen información que los medios tradicionales le proveen. Así es. Es decir, televisión por satelital, ¿sí? Satelital. Así es. Y pues la radio, ¿no? Y muchas comentan de que es radio de pilas y cuando llega tu esposo y te trae las pilas es cuando escuchas el radio. Entonces era como que wow, o sea, ¿qué tan informada o qué tanto sabes del mundo exterior? Entonces para ellas esta información era apreciada, ¿no? Era de que no, es que voy a migrar, pero necesito cuidar a mi hija y ocupo cuidarme yo. Había mujeres que decían, yo me amarraba pues desde el pelvis, me amarraba mis pechos, me tapaba la cabeza y que piensen que eres hombre. Porque siendo hombre sí te tratan más duro, pero es menos el riesgo que sufres de tener alguna herida de ese tipo. Entonces, hablamos de que hay mujeres migrantes que incluso cambian de identidad
para poder transitar, Ariadna? Sí. Y esto me lo contó una persona que venía viajando desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Y yo pues ya más por curiosidad, un poco cero profesional, le pregunté, ¿qué tanto te cubriste? ¿Cómo te hiciste pasar por un hombre? Claro. Me dijo, me corté el cabello antes de venirme, me amarraba siempre, me decía, me vendaba los pechos, me tapaba, trataba de verme como un hombre más, siempre con gorra y cubrebocas. Dice que el cubrebocas fue algo que le ayudó muchísimo. Claro. Porque pues ocultaba sus facciones tal cual. Y luego viene esta categoría de la integración económica. Uh-huh. Les preguntaste, ¿cómo ha sido su experiencia en el mercado laboral del país de destino? Uh-huh. ¿Cuáles son los obstáculos particulares a los que se han enfrentado en su autonomía económica? Porque aquí también estamos hablando de mujeres que estaban siendo rehén en su país, uh-huh, de su familia o de su pareja, y que, qué buena pregunta, ¿podrían alcanzar la autonomía? ¿La alcanzan? Uh-huh. ¿Cuál es esa percepción? Al decirles autonomía, es una palabra que puede ser un poco contradictoria, claro, ya que muchas de ellas están expensas de lo que les pueden mandar sus familiares. Hay mujeres que reciben dinero de sus esposos o de sus familiares que ya se encuentran en su país de destino, que en este caso es Estados Unidos. Pero hay mujeres que realmente están solas. Es decir, estas mujeres están siendo acompañadas, uh-huh, por personas que ya están, en el caso de nosotros, bueno, uh-huh, que estamos aquí en la frontera México-Estados Unidos, uh-huh, que ya las están esperando en Estados Unidos, sí, y por tanto las están apoyando durante el tránsito. Uh-huh. ¿Se quedan en Nogales un tiempo y después se van? ¿Cuál es el proceso? Algunas sí y algunas no. Es muy interesante ver también la población que llegó como migrante y se estableció en Nogales. Es decir, todo alrededor del albergue es una colonia de puros asentamientos de personas que fueron migrantes. Es decir, hay mujeres de China, de Chile, Bolivia, Perú, de otros estados de la República, que ya se asentaron ahí, porque no vieron posibilidad de cruzar. Esto porque los procedimientos pueden ser o muy costosos, o muy largos, o inaccesibles para ellas en este momento. Es decir, en los albergues te aceptan de 4 a 8 meses. Esto dependiendo de tu proceso. Hay unas que vienen como refugiadas políticas. Claro. Las refugiadas políticas duran 4 meses normalmente, pero las que ya están buscando ya quedarse a vivir ahí con papeles son a las que les alargan el proceso, que va 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, hasta que son los 8. Ya a los 8 meses el albergue ya no se hace responsable, por lo tanto ellas dicen, bueno, si ya no voy a cruzar, ¿qué hago? Y es cuando empiezan los asentamientos de personas que eran migrantes y se hacen ya residentes de la ciudad. Se hacen residentes en la ciudad de Nogales. Uh-huh. ¿Cómo es su proceso de adaptación a esta nueva vida? Pues es muy diverso, pero es súper complejo. Claro. Desde el momento, 2 factores muy importantes que me comentaron absolutamente todas las mujeres y personas en general que estuvieron durante las entrevistas: la comida y el clima. Son 2 cosas muy difíciles para su adaptación. Y después dicen, es que no aguanto el clima, ocupo una casa. Pero a la casa a la que estas personas van a tener acceso es una casa pues muy austera, ¿no? Y normalmente las casas de alrededor son hechas de madera, o lo que le llaman triplay. O sea, son casas que no les protegen nada del frío. Claro. Entonces es un proceso de adaptación todavía más fuerte. Y sobre todo, pues ya yendo a lo de la comida, comen muchas cosas que caen del albergue, por así decirlo. Claro. El albergue hace pues comida masivamente, ¿no? Para abastecer a todas las que están ahí. Pero después de eso queda comida, y ahí es donde las familias van y acuden al albergue y van. O sea, no se separan un 100% del albergue. Pero cuando ya empiezan a entrar en el mundo laboral, que es otro tema pues gigantesco, ya claro, lo mencionábamos, la integración, las personas que ya se quedan aquí en sacar sus papeles, la residencia, y que ocupas una dirección, pero ¿cómo vas a tener una dirección si estás solo aquí? O sea, no veo una persona de Perú que diga, sí, pues allá compré una casa. No, se están migrando por diversas situaciones, entonces claro, no están económicamente estables, por así decirlo, para decir, pues saco un Infonavit
Y no hay acceso a los Infonavit. No hay acceso, además. Wow, la verdad que, bueno, esta investigación es una pequeña probada porque, pues realmente son 10 mujeres que reflejan bastante bien lo que pudiera reflejar una encuesta a gran escala, nada más como a medida de estudio de caso en este albergue específico. Pero, ¿qué cosas te impresionaron, Ariadna? De lo que viste cuando estuviste ahí, porque también, como en este proceso inmersivo de hacer investigación, cuando acudimos a los lugares, es como si vivenciáramos también. Y esas como son notas de investigación como muy personales, muy antropológicas, muy etnográficas. ¿Qué percibiste tú al respecto? Me marcó mucho cuando estábamos hablando de la adaptación cultural. El cómo les pregunté en una del instrumento, una de esas preguntas venía de que, ¿qué haces para preservar tu cultura aunque ya no estés en tu lugar de origen? Claro. Y esto, pues la verdad sí me conmovió mucho porque había personas que decían, yo todavía traigo mi virgencita y a mi virgencita yo le rezo y me enseñaban ya había unas que traían su imagen, otras traían pues ya la figurita, de que yo le rezo a mi virgencita y yo invito a mis compañeras que están aquí y pues a todas las personas a la celebración de mi virgencita y les hago tamales, les hago esto, les hago otro. También el hecho de que se turnan con las comidas. Por ejemplo, el día que yo fui, estaban haciendo arepas. O sea, estaban haciendo las arepitas y ya de que, no, mira, es arepa y esto y lo otro. Te invitamos, conócenos. Una parte muy importante para ellas durante la migración es mantener su identidad cultural de que yo vengo de tal lugar y soy de tal lugar, aunque vaya a cualquier lado del mundo. Yo voy a seguir siendo esta mujer de guerrero, aguerrida y fuerte, que viene viajando miles de kilómetros para cruzar y poder tener y darle a mi familia lo que necesita. Esto me marcó mucho porque era una mujer que tenía 15 hijos y solamente llevaba creo que a 11 con ella, los otros ya eran mayores. Y esa mujer dijo, yo no quería a mis hijos, yo no quería tener a mis hijos, pero pues Dios me los mandó y la Virgencita me los está cuidando. Y dije, ok, está bien. Y pues me platicó un poco de su historia. Los hijos ni siquiera son del mismo papá. Esta fue una mujer abusada sexualmente, fue secuestrada. Tiene una gran historia, la verdad. Muy, muy fuerte, muy resiliente. Pero el que me estuviera contando de que yo le hago a mis hijos el atole que tanto les gusta y yo les voy a ayudar a que lo tengan. Y le pregunté más que nada, ¿cómo accedes a los ingredientes para hacer el atole que tanto le gustan a tus hijos? Claro. Y de ahí me dijo, ¿has visto dónde está ahí un antro donde se van de fiesta? Y yo, sí. Pues ahí vendo paletas que me da una de las madres y puedo comprar las cosas. Y yo dije, wow, o sea, tienen aún en este estado, aunque sientan aunque el albergue trate de proveerles todo, realmente les sigue faltando eso, ¿no? Su hogar, su familia, el su poder origen, ser ¿no? libres, sí. Su origen. Y en esta cuestión, digo, te lo pregunto no porque tú tengas la única respuesta, sino te lo pregunto como una reflexión, porque somos sonorenses. Yo soy de Hermosillo, tú eres de Nogales, ¿verdad? Sí. Entonces, somos sonorenses. Somos un estado de migrantes. Sí. O sea, somos un estado de cruce fronterizo constante. Y a mí me impresiona la indiferencia que hay gubernamental en este tema. Uh-huh. ¿Qué hacemos nosotros para tratar de abrazar esas otras identidades culturales que llegan a Sonora? ¿Cómo lo ves desde una perspectiva, siendo más autocríticas, como nosotros siendo de aquí? Con una perspectiva totalmente nogalense. Le puedo decir nada. Claro. Así. Y enfatizo nada. Estamos cerrados incluso a aprender el idioma que tenemos del país al lado. A pesar que tenemos tantas oportunidades, ¿no? Y de que cruzamos y vamos a la Walmart, vamos al arroz. O sea, no podemos ni siquiera convivir con una cultura de un país que está al lado de nosotros. Ahora cuando vemos una persona de Argentina, de Venezuela, es como que, ay no, ahí viene otra vez la caravana de venezolanos. Ahí vienen los cubanos, que ahí vienen tales. Y hay personas más que nada de la religión que son los que dicen, no, vamos a ayudarlos.
vamos a hacer esto, pero personas